Hola, espero estés muy bien. Gracias te doy por ver los videos de la Iglesia Bautista El Tunal. Si no estás suscrito, recuerda suscribirte, darle like, comentar, que nos ayuda un montón. Vamos a continuar con nuestra serie hablando acerca de la iglesia y del creyente. Ya hablamos acerca de que a veces somos el único creyente en algún lugar, y si somos el creyente, el único creyente en un pueblo, en una ciudad, cómo funciona la plantación de iglesias o la fundación de iglesias. Vimos como los modelos que aparecen en la Biblia, y hoy vamos a hablar acerca de la función de la iglesia. Lo analizaremos recorriendo un poco la historia de la iglesia en Hechos, de la iglesia primitiva, para llegar y concluir en una parte pues muy importante e interesante con respecto a la función de la iglesia. Entonces, lo primero, ¿cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en el corazón de Dios. La iglesia es pensada por Dios, es un misterio mencionado también por Cristo cuando estuvo en la tierra en los evangelios, en Mateo. Pero en funcionamiento inicia en Hechos capítulo 2. Arrancamos en el versículo 37. Dice así, bueno, contexto. Ya ha llegado el Espíritu sobre los 12, sobre todos los que están en el aposento alto, y Pedro ha predicado. Pedro ha terminado su predicación, su primera predicación, después de recibir el Espíritu Santo, y dice, al oír esto, la gente que escuchó la predicación de Pedro se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es la preocupación de las personas que acaban de escuchar el discurso de Pedro, y es la preocupación y la respuesta que Pedro da es vigente en ese momento y es totalmente vigente ahora. Lo que Pedro les dice es, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrancando, para poder hablar de la iglesia y poder hablar de su función, arrancamos con el mensaje de salvación, que es sencillo, arrepentirse y apartarnos. El arrepentimiento de por sí significa un abandono total y cambio del estilo de vida. Es reconocer que somos pecadores, porque no podemos pedir perdón de pecados si no reconocemos que somos pecadores. Arrepentirnos y bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, aquí lo menciona seguido porque en ese momento era inmediato, pero el bautismo no salva, lo podemos ver en otro estudio más adelante cuando hablemos de la función. Lo que salva es la fe en Jesucristo. El bautismo es un paso de obediencia, pero lo que debe quedar supremamente claro es que debemos arrepentirnos y confiar en Cristo Jesús como nuestro único Salvador para perdón de pecados. Luego de eso recibiremos el don del Espíritu Santo. Aquí las personas creen. Pues saltemos al versículo 41. Dice así, así que los hermanos que recibieron su palabra, ya los llamé hermanos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aún no son llamados iglesias, más adelante van a ser llamados iglesias en este mismo pasaje, un versículo más adelante, un par de versículos. Pero aquí vemos la primera función. Uno es que decía que eran bautizados. Entonces la primera función es el bautismo. La iglesia predica, porque Pedro está predicando, persevera en la doctrina, es decir, enseña, comunica y comparte la doctrina de los apóstoles, que es justo el discurso que Pedro acaba de dar. O sea, si necesitas repasar la doctrina de los apóstoles, para este contexto puedes repasar tanto los evangelios, pero este discurso que acaba de dar Pedro. La comunión unos con otros. Como función de la iglesia, la comunión entre creyentes es supremamente importante. El partimiento del pan. Ahora, este partimiento del pan se refiere tanto a la cena, pero también se refiere al comer juntos, al compartir juntos. Y en las oraciones. Ahora, continúa. Dice, sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Listo? ¿Por qué no hacemos maravillas y señales en esta época? Porque no somos los apóstoles. Claro, hay otras razones, más adelante podemos ver a otros hermanos, pero estas son señales para los primeros creyentes que dan autoridad al mensaje apostólico. Es como son las señales de apóstol que menciona Pablo en una de sus cartas, y estas son las maravillas y señales que hacen ellos. Los apóstoles las hacen. Todos los demás, dice, todos los que habían creído, volvemos, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ahora, esta es la parte más difícil para algunos, porque dice, vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta parte también es una cosa que ya no se hace,
¿Por qué no se hace? Más que todo por cultura, por diferentes circunstancias, por abusos, por preparación, por otras cosas. Si hay alguna iglesia que lo haga en este momento por amor a Cristo, no hay nada que se lo impida. La cuestión es que esto administrativamente, o sea, a nivel de manejo de recursos, y también es que se ha usado mucho para abusar. Pero recuerden, aquí es voluntario. Importantísimo. ¿Quieres donar cosas al Señor? Lo puedes hacer, puedes regalar lo que quieras sin esperar nada a cambio, sin presión alguna. Lo hacían por amor a los hermanos. Si tienes alguna presión, si alguien te lo exige, si te dicen que tienes que vender tus cosas para ser salvo, eso es mentira. Si no quieres dar algo, no lo des. Vamos a ver el ejemplo de con Ananías y Zafira en otro momento, de que ellos dieron algo y engañaron para aparentar ser más piadosos, y el mismo apóstol les dijo: si era de ustedes, ¿para qué la vendían? O sea, no tienen necesidad de venderlo si no lo quieren compartir. Entonces, hay que tener presente que la iglesia promueve la generosidad, es decir, los hermanos, cuando uno recibe a Cristo, es movido a generosidad, y hay hermanos que son muy generosos. Dice que no nos abstengamos de hacer el bien, pero recordemos que es voluntario, y en la actualidad, como práctica, el vender las cosas y compartirlas con todos no es algo tan normal o tan común, por el hecho de que se usó durante algún tiempo para lastimar, ¿sí? Pero no es algo que esté prohibido. Tú puedes vender y regalar a la iglesia lo que quieras, pero que lo hagas de forma voluntaria, sin presiones y sin esperar nada a cambio. Aquí ellos no vendieron sus casas esperando 10 veces recibir el valor de sus casas y sus propiedades. ¿Listo? Ellos lo hicieron por amor a los hermanos, para cubrir las necesidades de todos, porque todos perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, aquí viene la primera mención de iglesia cronológicamente hablando en Hechos, cada día la iglesia, los que habían de ser salvos. Entonces es importante. Ya hablamos acerca de que es importantísimo la comunión. Se repite en lo que hemos visto tan poquito, se repite 3 veces la comunión, que estaban en comunión unos con otros, estaban juntos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y otros hermanos tenían incluso en común todas las cosas. También alababan al Señor juntos, oraban, partían el pan y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Pero hay algo súper importante: añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, la iglesia está compuesta por personas salvas. Por eso en la iglesia nos llamamos hermanos, porque somos salvos, tenemos el mismo Padre. ¿Pueden llegar personas no creyentes a la iglesia? Sí, son asistentes, son invitados, participan de las cosas de la iglesia, pero no son de la iglesia hasta no ser salvos. ¿Listo? Hasta que una persona no conoce a Cristo, no es considerado iglesia. ¿Listo? Porque queda acá muy claro. ¿Quién es el que añade? El Señor. ¿Y a qué añade? A la iglesia. ¿Listo? A los salvos. Continuamos aquí con la narración para ir teniendo presente lo que hemos visto, y vemos que la siguiente mención del grupo de los creyentes, de las personas como tal, del conjunto de los creyentes, la vemos directamente en el capítulo 4, versículo 23, que dice así: después de que estuvieron encarcelados, de que Pedro fue perseguido, de que ya estuvieron como en problemas por predicar el evangelio, ellos son puestos en libertad. Y dice lo siguiente: vinieron a los suyos y contando todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y contaron, perdón. Los apóstoles son puestos en cárcel, son azotados, son liberados, y lo primero que hacen es ir a la iglesia y les cuentan todo. Esto es parte de la comunión, el regresar a la iglesia y dar reportes o contar lo que está pasando. Ahora, versículo 31 del mismo capítulo 4. Luego de que ellos hablan acerca de lo que pasó y fortalecen y animan a la iglesia, dice lo siguiente: cuando hubieron orado, todos los creyentes que estaban allí, en el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quiénes hablaban? Todos. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Todos. ¿Ya tenían el Espíritu Santo? Sí, ya lo tenían. Y la llenura del Espíritu Santo es el control que cedemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos controla. No es algo místico, no es que se empezaron a hacer cosas raras. No, miren que lo que hicieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo es hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Y vamos al versículo 32. Voy algo rápido, lo sé. Igual allí están los pasajes, puedes repasarlos siempre que quieras, pero es que quiero llegar a una parte importante. Por eso es necesario que avancemos a este ritmo para ir mirando cómo es la función de la iglesia del Señor. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, el Señor, o del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Pareciera que estoy yo insistiendo con el tema de vender las propiedades y las cosas y tener las cosas en común, pero no soy yo. Es el texto bíblico. El texto bíblico es muy enfático en que los primeros creyentes tenían un corazón muy grande, un corazón muy dispuesto, y tenían todas las cosas en común para que se pudieran dedicar a compartir del evangelio, a tener una nueva vida en Cristo. Es importante tener presente que cuando la Biblia repite varias veces algo, una actitud, un evento o una palabra, es porque es relevante. Es importante que la iglesia cuide a las personas dentro de la iglesia que están en necesidad, a los hermanos que están en necesidad, para que se pueda compartir más el evangelio. Pero aquí nos saltamos el capítulo 5, que viene el problema con Ananías y Zafira, que es el tema de vender las cosas y venderlas mal. Y bueno, ellos mueren. Aquí vemos que para el Señor es uno solo. No es que se haya vuelto más blando en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento fuera, como dicen algunos, otra versión de Dios. No, lo que ocurre es que en el Nuevo Testamento nos ve a través de Cristo. Estamos con gracia y es el mismo Dios, porque a estos dos hermanos que ya habían creído e intentaron engañar al Espíritu Santo fueron ejecutados, murieron inmediatamente como castigo. Pero lo que hizo un cambio en la iglesia ocurre en el capítulo 6. Y aquí es donde vamos a ver la primera como división de funciones. O sea, hay una gran división de funciones a partir de este punto en la iglesia. Digamos que la iglesia, claro, viene separada de los apóstoles a hacer una cosa y los hermanos están haciendo otras cosas, pero no hay como encargados, no hay como líderes, no hay como personas encargadas. Están los apóstoles, que podríamos llamar líderes de primera generación, elegidos directamente por Cristo. Pero entonces ocurre algo en el capítulo 6. Dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ambos creyentes. ¿Listo? No es que los griegos del pueblo y los hebreos del pueblo, no. Los creyentes que eran griegos, no gentiles, sino judíos griegos, contra los hebreos. ¿Listo? De que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, volvemos a escena. Las viudas, aquí se refiere a las mujeres que obviamente no tienen esposo, pero que por lo general tampoco tenían hijos. Son personas que están desahuciadas. Entonces dice que en la repartición diaria de necesidades, que digamos que se distribuía el alimento, la comida, lo que se distribuyera diariamente, los hebreos decían que los griegos decían que las viudas hebreas recibían mayor porción o que las griegas eran desatendidas, es decir, que no las atendían bien. Entonces, como empezó la murmuración, los apóstoles dijeron: no, bueno, resolvamos esto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, y aquí viene la separación: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Quiénes tenían el ministerio de la palabra, de la predicación en esta primera iglesia, en la iglesia de Jerusalén? ¿Quiénes la tenían? Bueno, la tenían el ministerio de la predicación, lo tenían los apóstoles, los 12. ¿Sí? Habla de nosotros, no habla de que solo había un predicador, habían 12 predicadores. Y que no es justo que ellos dejasen de predicar para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es un trabajo. Y dice así: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de la fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a
Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces tenemos aquí la elección de los diáconos. La palabra diáconos es siervos. Entonces aquí viene como la separación grande en la función de la iglesia, haciendo una separación entre las personas que se encargan de la predicación y de la oración y las personas que se encargan del servicio. Ahora, esto no significa que las personas que sirvan no pueden predicar. Justo después de este evento, uno de estos hermanos que sirven, que es Esteban, predica, da un gran testimonio y muere y se convierte en el primer mártir de la iglesia. Pero por funcionalidad, por organización, se establece que hay 7 hermanos encargados de dirigir todo lo que es el servicio y otros hermanos encargados de la predicación y de la oración. ¿Los demás hermanos no oraban? No, los demás hermanos también oraban. No es que fuera un acto exclusivo, sino que da una gran relevancia a la predicación de la palabra. Los apóstoles necesitaban bastante estudio, bastante energía, bastante esfuerzo, ya que no hay micrófonos, para predicar el evangelio. Y es de reconocer que ya hay personas capacitadas en el grupo para hacer el tema del servicio. Igual, el requisito es bastante alto, porque ellos tenían que elegir personas que tuvieran unos requisitos claros, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría para que pudieran hacer la repartición. Son más de 3.000 creyentes, o sea, son un montón de creyentes en este momento, lo que significa que estos 7 varones no lo iban a poder hacer solos, tendrían que armar sus propios equipos o delegar la funcionalidad a otros. Pero de esa forma es la que se va a empezar a trabajar de aquí en adelante en todas las congregaciones. Claro, habrán más ajustes a medida que avance la forma organizacional de las iglesias. Pero queda claro que hay 2 oficiales o 2 oficios principales en toda iglesia. Y esto es lo importante de este repaso de las funciones de la iglesia. Toda iglesia debe tener mínimo 2 tipos de oficiales o 2 tipos de miembros o 2 tipos de asistentes. Unos que se encarguen de la predicación de la palabra como prioridad, es decir, la mayor parte de su tiempo se van a dedicar a la predicación de la palabra. ¿Significa que estos hermanos no pueden mover una silla, que no pueden barrer, que no pueden hacer oficio, que no pueden repartir? Sí lo pueden hacer. O sea, sí, ellos incluso deben ser los más humildes y los más preparados para poder ayudar y servir a los demás. Deben ser siervos primeramente. Pero si estos hermanos, este grupo de hermanos, deben elegir entre barrer y predicar, ellos deben elegir predicar, porque su función es la predicación de la palabra y el servicio. Esa es su prioridad. Este es el rol que por lo general ocupa el pastor, pero es el rol de predicador. Los apóstoles tenían ese rol en la iglesia primitiva, pero es el rol, esa es la función. Entonces toda iglesia debe tener a alguien dedicado a la predicación. No de forma exclusiva, pueden haber varios. Aquí en la iglesia primitiva tenemos a 12 predicadores. Pueden haber varios predicadores, pues tienen a los 12 apóstoles. Y Pedro les está hablando en plural. Bueno, asumo que es Pedro, pero no nos dice si fue Pedro el que dio la indicación. Pero tenían a 12 predicadores y 7 hermanos para el servicio. Entonces toda iglesia debe tener los predicadores, debe tener el predicador principal, la persona encargada de la predicación y de la oración. Y luego debe tener a las personas que sirven, a las personas encargadas del servicio, de organizar las sillas, de la repartición de los bienes, del cuidado y de todas las demás cosas. Claro, aún no hemos visto los dones, lo veremos pronto. Pero estamos aquí hablando de la función. Función de la iglesia es servir, ayudar a los hermanos, pero predicar el evangelio y la oración son roles fundamentales. Sí, entonces aquí tenemos los 2 oficiales, el pastor o el predicador y los diáconos. ¿Por qué no digo pastor, anciano u obispo? Porque en este momento quienes están encargados de ese tema son los apóstoles. Aún no hemos llegado a ver cuándo o dónde se menciona por primera vez a los ancianos de una iglesia. Eso lo veremos más adelante. Pero en este caso quiero que quede supremamente claro que en toda iglesia debe estarse haciendo esto. Debe estarse predicando el evangelio y debe haber un grupo encargado del servicio. Si en tu iglesia no está pasando así, pues ten cuidado, presta atención. Y lo otro, si en tu iglesia la persona que predica
es el celador, además es el que barre, es el que recoge la ofrenda, hace muchas cosas, hace todo solo, y es la persona que predica. Debes tener presente que necesita ayuda, que necesita varones como estos diáconos que ayudaron a los apóstoles, y tal vez sea el momento de que tú les sirvas, de que tú ayudes. Ahora, ¿los diáconos deben ser solo varones? En este caso son solo llamados varones. Más adelante en la Biblia veremos que hay una diaconisa, pero en el servicio al Señor y en el servicio en Hechos veremos también que las mujeres sirven muchísimo, incluso a veces más que los hombres. Entonces en la parte del servicio las mujeres son muy bienvenidas porque sabemos que lo harán incluso mejor y con más disposición que los hombres. Pero los encargados de la predicación, veremos los requisitos más adelante, sí es una responsabilidad dada al hombre, es una responsabilidad dada al varón. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Sé que tal vez me volví a extender un poquito más de la cuenta, pero quería llegar al capítulo 6 de Hechos, para hablar de los dos oficiales y tener claro como las funciones principales de la iglesia. Ahora, ¿una iglesia puede hacer conciertos? Sí, pero no es la prioridad. ¿Una iglesia puede hacer obra social? Sí, pero no es la prioridad. ¿Una iglesia puede hacer un orfanato? Sí, pero no es la prioridad, ¿sí? Siempre es importante recordar que lo principal objetivo es la predicación de la palabra. Y ahora, la predicación de la palabra para arrepentimiento, o sea, la predicación de la palabra buscando predicar el evangelio, es decir, presentando a Cristo, buscando la salvación del mundo. Eso es supremamente importante. Claro, también está la capacitación, el refuerzo, la edificación de la iglesia. Eso es importante, pero nunca se debe descuidar la predicación del evangelio, porque aquí estamos hablando que ese es el ministerio de la palabra, ese es el mensaje principal de los apóstoles, ¿sí? Entonces, para una claridad adicional. Todo lo demás que querramos hacer o que se nos ocurra, cualquier idea o inventiva que querramos, la podemos hacer, pero sin olvidar que es prioridad la predicación del evangelio, y todo lo demás es servicio. Dispongámonos para servir al Señor, y si hemos sido llamados a la predicación de la palabra, capacitémonos y hagámoslo, porque en muchos lugares hacen falta cualquiera de estos dos tipos de oficiales. Hacen falta más predicadores y hacen falta más siervos. Muchas gracias.